Buenas tardes, señoras y señores, docentes y familias. Bienvenidos al primer programa de Cuaderno de Maestra de la cuarta temporada. Tengo una dolorosa noticia que darles, en primer lugar, y es que Ana Teveroski Coronado, nos dejó para siempre los últimos días de marzo. Este es el motivo que nosotras decidiéramos parar el programa, porque necesitábamos un tiempo para nuestro duelo y también como respeto a todos los que la queremos, todos los que la queríamos y a su familia. Hoy empezamos la cuarta temporada y empezamos sin ella. Y creemos que lo primero que tenemos que hacer para empezar es dedicarle este programa como nuestro más sentido homenaje y querido con todo corazón. Ven que detrás mío pues tenemos la imagen del claustro de la Universidad de Barcelona en la Plaza Urquinaona. Hemos creído que era el más adecuado porque lo hemos estado pensando y para nosotras Ana es el ejemplo, el prototipo de lo que debería de ser un catedrático, un jefe de equipo, tanto como investigadora como docente y además inspiradora de maestros. En este homenaje, lo que pretende este homenaje es dar a conocer al público general por qué fueron tan valiosas las investigaciones y los trabajos de Ana, explicarlo. Y podemos decir con orgullo que su legado la sobrevive. Este es un orgullo para todas nosotras. Personalmente, en esta presentación a mí me gustaría explicarles qué persona había detrás de esta investigadora, de esta docente, de esta catedrática, de esta trabajadora incansable que permitió que se llegara a ese nivel de estudios y que permitió que se consiguiera ese legado. Entonces, primero vamos a hacer no una biografía, sino ya la podrán encontrar ustedes más adelante en cualquier lugar, ¿no?, de internet. Vamos a ver qué factor diferencial tenía esa biografía. Cuando se empieza a hablar de una persona, se suele comentar la biografía, pero en este caso lo que nos interesa es hablar de las aportaciones de una persona al mundo de la educación, y esta persona es nuestra querida Ana. Por lo tanto, de lo que hablemos tiene que estar relacionado con todo lo que ella fue, por qué hizo lo que hizo, por qué trabajó, por qué investigó. Entonces nos ha parecido que era interesante hablar de un factor diferencial de Ana y hemos preparado este pequeño vídeo que lo vamos a llamar un viaje de ida y vuelta, como de distintas familias Coronado de España por parte de su madre, Teveroski por parte de su padre, llegaron a la Gran América, a la tierra prometida, a Argentina, y luego por causas no sabemos si parecidas, similares, diferentes, también volvió a una parte de sus orígenes. Me van a permitir que les lea un pequeño poema de Wisława Szymborska que habla precisamente de esto y que tiene relación con Ana. Se llama Hijos de la época. Somos hijos de nuestra época y nuestra época es política. Todos tus, mis, nuestros, vuestros problemas diurnos y los nocturnos son problemas políticos. Quieras o no, tus genes tienen un pasado político, tu piel un matiz político y tus ojos una visión política. Cuanto dices produce una resonancia, cuanto callas implica una elocuencia inevitablemente política. Incluso al caminar por bosques y praderas das pasos políticos en terreno político. Los poemas apolíticos son también políticos y en lo alto resplandece la luna, un cuerpo llano lunar. ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. ¿Qué cuestión? Adivina corazón. Una cuestión política. Bien, para Ana siempre fue muy importante
la herencia por parte de su padre, Teberovsky. Su abuelo hubo de huir de los pogromos de Rusia. El abuelo Teberovsky era un judío ruso, no saben bien de qué parte, pero saben que pensaron que iban a morir por los pogromos del zar y salieron de Odessa hacia Argentina. Curiosamente salieron antes de las dos guerras mundiales. Aquí hay una razón de ser de por qué la familia Coronado, como tantos millones de personas, emigraron a Argentina en busca de otra tierra, por tantas razones, como la familia Teberovsky que llegó, como Ana que volvió y llegó a España. Ahora con ustedes tienen este viaje de ida y vuelta. Una mañana de los primeros días de octubre decidí visitar la Fuente del Duero y tomé en Soria el coche de Burgos que había de llevarme hasta Cidones. Me acomodé en la delantera del mayoral y entre dos viajeros, un indiano que tornaba de México a su aldea natal, escondida en tierra de pinares, y un viajero campesino que venía de Barcelona, donde embarcará a dos de sus hijos para el Plata. No cruzaréis la alta estepa de Castilla sin encontrar gentes que os hablen de ultramar. En tiempos normales, las relaciones entre judíos y cristianos eran pacíficas, a veces incluso amistosas. Pero, por aquel entonces, yo, con 10 años de edad, no sabía para qué necesitan los muertos las monedas de 5 cópex. «Kuzma», susurré, «sálvanos». El portero echó más serrín al difunto, se quitó el delantal de carpintero y me tomó de la mano. «Vamos a ver a tu padre», murmuró, apretando cada vez con más fuerza mi mano. «Tu padre te anda buscando desde esta mañana, por si no estabas muerto». Y Kuzma y yo fuimos a casa del inspector de Hacienda, donde se escondieron mis padres huyendo del pogromo. Odessa es una ciudad terrible, de todos es sabido. A los pobres judíos de Odessa les confunden mucho los gobernadores y las circulares, pero no es fácil apartarlos de sus convicciones. En el corazón de la mismísima Europa civilizada, en el amanecer de una nueva era, de la que el mundo espera el establecimiento de la libertad y la justicia, la existencia de toda una población está amenazada. Estos crímenes no solo deshonran al pueblo que los comete, sino que atentan contra la racionalidad y la conciencia humanas. Ana acabó sus estudios de pedagogía, se licenció en pedagogía con todos los honores en la Universidad de Buenos Aires, donde ya empezó a llamar la atención. Y esto le permitió ponerse a investigar con Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro en aquella época ya era, un tótem. Ella era de las pocas alumnas, no sé si la primera o poco, de Jean Piaget en Latinoamérica. Entonces Ana, ya con el bagaje que empezaba a llamar la atención, empezó a investigar en la universidad con Emilia Ferreiro y a trabajar de profesora auxiliar mientras hacía su tesis. Todo esto lo tuvo que interrumpir porque llegó la dictadura de los coroneles, del coronel Videla, Argentina, y Ana Teberovsky tuvo que dejar su querida Argentina natal para trasladarse a su querida Barcelona, España. Aquí en Barcelona se instaló definitivamente. A Emilia Ferreiro se fue a México y ha acabado allí sus días, y las dos han muerto con pocos meses de diferencia.
Cuando llegó Ana, gracias a que ya era conocida y apoyada, ya llegó contratada por el IMED, que luego fue el IMIPAE, que era un Instituto Municipal de Educación, como más adelante nos investigarán, pero tuvo que dejar, ella siguió investigando, pero no podía hacer oficialmente la tesis en España. Igualmente, estaba a punto de publicar el libro que le dio fama, que les dio más fama a las dos, a Emilia Ferreiro y a ella. Y en 1979 publicaron este gran libro, Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Fue publicado en México por la editorial Siglo XXI, fue inmediatamente traducido. Fue traducido a 5 idiomas, lleva ya 15 ediciones. ¿Cómo decirles? Pues en aquel momento fue de los libros que recién publicados llamó la atención a las universidades de Estados Unidos, que inmediatamente lo tradujeron al inglés. Fue un boom y un cambio de paradigma en los métodos, en la comprensión de la adquisición de la escritura y de la lectura del niño. Entonces, este libro basado en esta investigación ya le podría haber dado ya la fama, pero esto fue en 1979 y ella pues no paró allí. Desde 1979 en adelante siguió contribuyendo a mejorar la educación y nosotros pues nos hemos beneficiado de ella con sus publicaciones, con valiosas investigaciones, enseñando a futuros docentes y a otros investigadores. A partir de 1989, 10 años después de su llegada a España, Ana entra como profesora de psicología en la Universidad de Barcelona y más adelante presenta por fin su doctorado, esta vez en psicología, aunque ya tenía hecha esta investigación. Ana desarrolló aquí su carrera, nos dejó una valiosa herencia cultural, intelectual y una vez ya que se jubiló y fue profesora honorífica de la Universidad de Barcelona, también quedó viuda. Años más tarde, a partir del 2019, empezó a contribuir o a participar en Cuaderno de Maestra. Y ya juntas, en el 2023, Ana Teberoski y Pili Viarge, una servidora, decidieron que iniciarían este canal de vídeo, llamado también Cuaderno de Maestra. Lo decidimos cuando empezó la pandemia porque fuimos plenamente conscientes de que las autoridades no eran conscientes de que los niños, estando alejados, no podían aprender lo mismo a través de una pantalla como en persona. Los niños necesitan la gesticulación para la comprensión, el trato cercano y el poder ver la cara y los ojos. La misma mascarilla impidió que muchos pudieran aprender y ver la vocalización y ha habido un retraso en el conocimiento de la lengua desde entonces. Pudimos ver que las autoridades no eran conscientes y quisimos volcarnos y por lo tanto decidimos empezar en este canal, de lo cual pues para mí su compañía ha resultado muy valiosa y por supuesto pues tengo que decir que la calidad del contenido la debemos a Ana y que nosotros a partir de ahora pues haremos lo posible para por lo menos intentar estar ameno. Como hemos dicho, he intentado explicar, ayudada por mis compañeras, la importancia de Ana para el mundo de la educación y de la pedagogía. Y ahora, pues, a nivel personal, lo que yo pretendo es, me pregunto, ¿qué había detrás de esta investigadora, de esta trabajadora, de esta docente, ¿no? ¿Qué persona puede conseguir esto, puede conseguir dejar esta huella en el mundo de la educación? Bueno, pues en primer lugar, son 3 cosas que son básicas para todo el mundo. ¿Qué les voy a decir? Lo primero, una gran inteligencia. Pues una inteligencia aguda, una mente inquieta. Ana era una mente inquieta con ansias de conocimiento y de buscar la verdad, lo que hemos hablado siempre del conocimiento. A esta gran inteligencia y ansias de conocimiento y ganas que tenía ella, pues tenemos que añadirle una gran formación. Y esa formación se consiguió con esfuerzo y dedicación. La inteligencia solo no vale. Y no podemos olvidar un tercer factor, que es la comprensión y el apoyo que tuvo de su familia siempre. Entonces yo diría pues que esto es lo que había detrás de la persona que llegó a conseguir estos niveles. Ahora me han pedido
¿Cómo veo yo que era la Ana investigadora? Pues bueno, pues les voy a dar lo que es mi perspectiva, ¿no? De la Ana investigadora. Yo de Ana como investigadora subrayaría su rigor científico. Ya sé que una investigación ha de tener rigor científico, pero es que decir rigor científico y decir Ana Teberoski, eso va completamente unido. O sea, rigor científico y rigor científico. Ana tenía un espíritu innovador, pero ella siempre decía, ¿innovar para qué? ¿Por qué? Innovar por innovar, no, se ha de innovar científicamente. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hay un problema en educación que vemos, los niños esto no lo aprenden o esto hace falta, ¿cuál es el problema? Primero revisamos todo lo que tenemos, todo lo que se ha hecho, a ver si funciona. Y si no funciona satisfactoriamente, entonces es cuando hemos de pensar, a ver, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos innovar? Ese es el valor de la innovación, no innovar por innovar. Era innovar porque había un objetivo al innovar. Luego, de su rigor científico tendría que destacar dos cosas. La primera es que Ana ponía a prueba sus hipótesis. Cualquiera que trabajábamos con ella sabíamos que la hipótesis se exprimía, se ponía a prueba, se veía si era verdad, si funcionaba o no. Y muchas veces había que retomar el camino y había que buscar otro camino para buscar la solución, que eso viene a ser la ciencia. ¿Por qué digo esto? Porque hay investigadores que tienen una idea y investigan para poder demostrar que su idea es verdadera. Pero en el caso de Ana planteaba una hipótesis y empezaba a ver si eso funcionaba. Y además, si eso iba a solucionar el problema. Y si no, volvía a empezar. Con que las coordinaciones que hizo en sus investigaciones eran todas largas, pero muy fructíferas. Aparte de este rigor científico, que lo aprendimos todos con ella, que se supone que lo sabemos todos, pero que lo tuvimos que poner en la práctica, fue una gran maestra, lo que tengo que decir es que tenía una formación humanística brutal. Yo he conocido pocas personas con su formación cultural. Era una lectora ávida. Ella se levantaba por las mañanas y decía, soy una máquina de leer. Para cualquier trabajo, para cualquier colaboración, cualquier vídeo que ustedes puedan ver que nos dejó en Cuaderno de Maestra, Ana revisaba los últimos avances científicos y preguntaba a los filósofos y a los pensadores de nuestro tiempo qué pensaban sobre el tema. Claro, entonces, aparte de esto, la lengua fue un factor tremendo. Ana era una enamorada de la lengua. Pocas personas saben tanto de narración como ella. Tenía pasión por el vocabulario y por el origen de las palabras. Entonces, ese conocimiento de la lengua, de la narrativa, del concepto, de la palabra, del origen, era lo que complementaba su estudio. Entonces, ese rigor científico que ella aplicaba, más la gran formación humana, era lo que muchos profesores, yo les he oído comentar en la universidad, de decir que Ana tenía como una peculiar punto de vista, una manera de enfocar los problemas de una manera diferente. Yo diría que era debido a su gran formación, a su mente inquisitoria que sabía dar la vuelta y buscar por donde nadie había mirado, y de su conocimiento de la lengua. Las tres cosas las ponía en marcha y funcionaban. Luego hay un aspecto que tengo que decir. Yo aquí he estado hablando de su rigor científico, pero todo esto lo ponía, el centro de sus investigaciones siempre fue el niño. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, nunca, yo la experiencia que tengo fue, no investigaba esto o lo otro porque estaba de moda, porque era lo que toca, porque es lo que ahora me va a ir bien o me conviene. Ella se preguntaba, ¿cuál es el problema de la educación ahora que yo puedo mejorar? Cuando ella veía que había alguien que lo podía hacer mejor, pues decía, pues no me toca. Pero cuando veía que había un problema de la educación, ella pensaba, esto es lo que tengo que investigar. No lo que toca, no, este problema, porque hay que solucionarlo. Entonces, ¿qué les voy a decir? Eso es poner en el centro al niño. O sea, poner en el centro al niño no es ponerle al niño la responsabilidad que me diga lo que yo tengo que hacer y en qué le puedo ayudar, sino pensar en lo que le conviene, en lo que va bien al niño. Y esto es
Para mí ha sido todo un ejemplo de vida, aunque lo sepas porque lo he visto poner en la práctica de la manera más rigurosa, y vuelvo a repetir la palabra. Ana entendía al niño, empatizaba con él, lo quería, leía cualquier artículo o trabajo que tratara sobre la historia de la infancia. Esto lo pueden ver ustedes en Cuaderno de Maestra, cuando hablábamos de Hamelin, cuando hablábamos de la Cruzada de los Niños, cuando hablábamos de los niños de la guerra, de los menores no acompañados, de los niños que tienen que aprender en distinto alfabeto, que tienen poco vocabulario, porque ella se fijaba mucho en la otra infancia, esa, la vulnerable, la oprimida, la infancia de las fronteras, la marginada, porque como yo estoy de acuerdo, y ella siempre se cansa de decir, y tantos profesores decimos, no se puede educar a un grupo de niños si no se educan a todos los niños. Eso es para mí poner en el centro del estudio al niño, buscar lo mejor para él. Entonces, ¿qué más puedo decir? Pues todavía me queda otro factor diferencial de lo que era Anna Teberoski, y era su preocupación por lo social y por lo político. Ana siempre buscó y luchó por un mundo mejor, y lo hizo con coherencia. Ella se fue a Brasil, ella se fue a Argentina, y lo primero que buscó fue para cuidar a sus hijas, más adelante a sus nietos, para mejorar a su familia, para su seguridad, para sacarlos adelante y para mejorar cómo podía ayudar ella al mundo, mejorando la educación de todos los niños, no solo de un grupo de niños que ya lo van a tener. Entonces, en su coherencia, yo diría que su ideología fue la que le hizo trasladarse de un país a otro, instalarse en España definitivamente, y su compromiso político lo hizo incluso arriesgando su modo de vida. En su vida, ¿cómo era coherente con estos principios? A mí me han preguntado muchas veces, y estos últimos meses cuando me han preguntado por Ana a nivel intelectual, yo he repetido la misma palabra porque para mí lo es, generosa. Ana era generosa. ¿Cómo era? Ahí me demostraba su coherencia, su querer dar a los demás, su buena persona. Pues porque nos daba su tiempo, nos daba su trabajo, nos daba sus enseñanzas, y todo esto lo hacía pues por generosidad. Aquí tengo que decir, pues lo vuelvo a decir, que cuando ella empezó a narrar, a trabajar con Cuaderno de Maestra y a expresarse y a comunicarse aquí, pues lo hizo por generosidad, porque hacía falta. Allí era ella donde demostraba que su ideología le daba valor, pero no solo aquí. Cualquier colegio o institución que le pidió un asesoramiento siempre la tuvo sin buscar nada a cambio. También puedo decir que aparte de asesorar escuelas por todo el mundo, páginas web y organizaciones, siguió en contacto y siempre estuvo accesible a sus alumnos de universidad. Sobre todo, con sus doctorandas. Yo, a ver, es una manera mía de decirlo, pero para mí que con sus alumnas doctorandas tenía como una familia, otra familia. Entonces, yo creo pues que les he dicho la persona que estaba detrás de esta investigadora, de esta gran persona que nos ha legado a la humanidad sus avances, cómo era como investigadora y que además tenía su compromiso, llamémosle ideológico. Bueno, solo me resta por decirles, hoy me despido de Anna Teberoski, me despido de mi amiga, de mi socia, de mi compañera de día a día, de Cuaderno de Maestra, de mi referente. A ella le gustaba decir que era docente, yo prefiero decir que era maestra. Para mí era también mi maestra. Nos enriqueció con sus conocimientos y su ejemplo. Para mí, yo sé que le estoy diciendo adiós delante de ustedes, pero para mí no es un adiós, es un hasta siempre. Yo, Ana, te llevaré siempre en mi corazón. Esté donde esté, siento que me acompañas. Solo siento, pues que a veces
te echo de menos porque cogería otra vez el teléfono, llamaría y te diría qué piensas de este tema o te consultaría algo o debatiría sobre ti. Y claro, ahora no voy a tener esta compañía, pero el acompañamiento lo voy a llevar siempre encima. Por eso digo hasta siempre, Ana Teberoski. No piensen ustedes que vamos a hacer una despedida triste, no. En uno de los últimos vídeos dedicados al miedo, Ana decía que el miedo se combate con esperanza. Pues sí, si tenemos esperanza no podemos estar tristes, tenemos que decir hasta siempre, pero su legado nos queda. Y esto es lo que nos acompaña. Hasta siempre, Ana Teberoski. A continuación, vamos a tener una conversación con Rosa Vallés, que ha venido hasta aquí, hasta mi casa, para poder hablar sobre Ana y explicarnos cuáles fueron sus primeros tiempos en España, y con dos de sus alumnas doctorandas que nos hablarán sobre sus investigaciones. Y con esto completaremos nuestro homenaje a nuestra querida Ana Teberoski. Con ustedes, un abrazo y ahora empezamos. Les volveré a ver después, dentro de 15 días, en el segundo programa de Cuaderno de Maestra. Bueno, pues buenas tardes a todos y Sí. todas. Pues nos hemos reunido aquí, me gusta, ¿verdad? Sí, sí, y me apetece mucho esto que hayas dicho de, bueno, ven y hablamos de Ana. Pues hablamos de Ana. Es que hoy nos tocaba, tenemos que despedirnos de Ana. No queremos estar tristes, vamos a guardar su recuerdo. Sí. Bueno, hoy está con nosotros Rosa Vallés Guitart. Sí. Y está aquí porque, bueno, lo primero voy a hablar de Rosa. Rosa es para mí la memoria andante de la educación en Barcelona y en Cataluña. Un trocito solo. Bueno, un trozo bastante grande. Si alguien quiere saber cómo han sido los inicios de los principales personajes que han trabajado en educación en Barcelona, qué colegios empezaron a hacer por estas experiencias que ahora todos nos parecen, bueno, y nos siguen pareciendo algunas modernas, aquí tenemos la señora que lo atesora todo en su cabeza como si fuera un ordenador. O sea, bueno, yo cuando sea mayor quiero ser como Rosa, ya no llegaré por mucho que corra, ¿eh? Pues en el año 79 entré a trabajar en el circuito educativo municipal. Y entonces en el año 80-81 fui a trabajar, o sea, me mandaron trabajar en el Instituto Municipal de Educación de Barcelona. ¿Y qué trabajo era? ¿Qué había de hacer en aquel momento, pues fue cuando conocí a Ana, porque ella procedía de IMIPAE, que IMIPAE es Instituto Municipal de Psicología Aplicada a la Educación, que también era municipal y era un instituto de investigación. De hecho, Ana llegó en el año 1976 de Argentina, que estaba en plena dictadura, llegó aquí, que estábamos en efervescencia democrática. Y
como que ella venía con su mochila y su bagaje piagetiano, porque ya en Argentina, junto con su maestra, voy a contar Emilia un poco Ferreiro. esto, Emilia Ferreiro, que Emilia Ferreiro a su vez era alumna de Jean Piaget, es decir, que la jerarquía es Jean Piaget, Emilia Ferreiro, Ana Teberovsky y luego discretamente yo en aquellos años. Bueno, pues con Ana nos conocimos en el IMEP, que debía ser el año 81, yo creo que era. ¿Por qué? Porque ella cuando llegó de Argentina fue a trabajar, me parece que ya vino como con un contrato ya apalabrado, por decirlo así, vino a trabajar al IMIPAE, pero que era donde se estaba cociendo una intervención educativa que aquí en Barcelona tuvo mucho predicamento, que era la pedagogía operatoria, que no sé si puede sonar, pero en aquellos años, en Barcelona, l'IMIPAE, con las dos directoras, Montse Moreno y Genoveva Sastre, creaban la pedagogía operatoria, el ICE, o sea, el Instituto de Ciencias de la Educación, el Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma, lo difundía, y Ana llegó y trabajaba en el IMIPAE. ¿Qué pasa? Yo intentaré resumirlo, a ver si lo resumo bien, porque el ICE llevó muy buena fama en España en aquella época. En España nos habíamos quedado anclados en educación durante toda la dictadura. Primero que nos habíamos quedado sin maestros. Sí, porque muchos fueron purgados. Y los que no, fusilados. Sí. O sea, o huyeron, o los purgaron o los fusilaron. Bueno, en España había una falta de maestros tremenda, lo cual ha incidido en el bajo nivel educativo de la sociedad. Entonces, cuando Ana llega a España en el año 76, se marcha de Argentina porque no le gusta vivir bajo la dictadura que en aquel momento está en Argentina, y en España en aquellos momentos estábamos en la efervescencia democrática. Claro. Y hubo una gran atención durante todos esos años a la educación, porque éramos conscientes de que habíamos sido, que estábamos atrasados respecto al resto del mundo civilizado. Todavía no se hablaba ni de pertenecer a Europa, ni lo soñábamos. Es que no lo podíamos pensar, que íbamos a estar un día en Europa. Entonces, aquí en España estábamos todavía en A, I, O, U, en la M con la MA, en la mayúscula, en la minúscula, porque es así. El Instituto de Ciencias de la Educación hizo un gran esfuerzo y en aquel momento hubo un gran esfuerzo en España por invertir en educación, desde las autoridades a nivel local, entonces no había autonomías, y a nivel regional, lo llamaríamos. Bueno, todavía no estaba. No eran las autonomías, pero era la idea. Y aquí en Barcelona, en concreto, municipal. Aquí en Barcelona en concreto, claro, faltaban escuelas, porque en los años 60 y 70 fue cuando hubo una inmigración fuertísima desde Andalucía, sobre todo, y Extremadura, de otras regiones de España, y entonces hubo barrios que se crearon de nuevo, aquí en Barcelona, sin escuelas, sin ambulatorios, sin cloacas, es que esto hace falta recordarlo. Claro, muchas cosas. Mis papás llegaron de Maestro Barcelona al Buen Pastor. Sí, En el Buen Pastor estuvieron ejerciendo de maestros y éramos en alguna clase 100 alumnos. 100. Esas eran las condiciones que se enseñaba hasta los 14 años el que podía, porque no había colegio. Y luego pues los barrios nuevos es que no tenían alcantarillado, se vivían unas condiciones de penuria muy tremendas. No había agua corriente, no había electricidad, no había, los autobuses no llegaban, no había metro, etcétera, etcétera. Pero que claro, Ana llegó aquí justo a punto de publicarse el libro con Emilia Ferreiro, Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, acababa de publicarse, porque se publicó en el 79
en siglo XXI en México, y entonces, claro, cuando yo la conocí, pues se acababa, hacía poco que se había publicado, y entonces empezó, pues bueno, empezamos a trabajar juntas, porque Ana marchó de IMIPAE, vino a IME, y bueno, empezamos a trabajar juntas. Ella, me gustaría sí, preguntarte, sí. porque estamos haciendo este programa para intentar explicar un poco cuál ha sido la aportación de Ana a la enseñanza, qué supuso la llegada de Ana. En principio, al principio supuso una ruptura total con lo que estaba corriendo por aquí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo que has dicho tú antes, ¿no? A ver, lo más clásico eran las cartillas o los silabarios, eh, pero en aquel momento, principios de los 80, resulta que la gran novedad eran los materiales que editaban algunas editoriales, sobre todo basándose en los fonemas, o sea, cuadernitos donde había el trabajo con una letra en concreto, la P o la T o la M, etc. También gustaba mucho el material Montessori. Sí, pero el Montessori es otra historia. Sí. Claro, ¿cómo se enseñaba a leer y a escribir? Pues con cartillas. Pero bueno, venía a ser una cartilla. Claro. Y llega Ana. Claro, en el principios de los 80, los materiales. Fue cuando las editoriales empezaron a sacar cuadernitos. ¿Qué pasó? Pues pasó que ella ya había empezado a trabajar con una escuela municipal, la Escuela Municipal Casas, en el barrio del Clot, un barrio obrero de Barcelona, y allá, junto con las maestras de allá, sobre todo lo que sería parvulario, ciclo inicial, pues empiezan a hacer entrevistas a los niños, porque claro, el primer tema era dar a conocer que aquello que se había encontrado que hacían los niños de Buenos Aires, de construcción de la escritura, también lo hacían los niños de Barcelona, porque claro, al principio había como un cierto rechazo con el argumento de esto lo hacen los niños de allá, pero los de aquí no. No sé si me explico. Sí. Claro, se empezó a hacer diagnósticos psicogenéticos, que es, bueno, preguntar y dar un lápiz y un papel y entonces pedir a los niños individualmente, porque era un diagnóstico psicogenético, para que las maestras vieran qué es lo que hacían los niños, dictar unas palabras y que las escribieran. ¿Con qué características? Pues 4 palabras que variaban por la cantidad de sílabas, un cuatrisílabo, trisílabo, disílabo, monosílabo, y de un mismo campo semántico, que normalmente eran nombres de animales, o nombres de frutas, o nombres de comidas. Y entonces se le decía al niño, Ale, ahora escribe tú, Ale, mandarina, a ver, ¿cómo lo dices? Mandarina, pues escríbelo. ¿Qué pasa? Que los niños primero, algunos niños, los más pequeños decían, yo no sé mucho, pero probaban. Los niños que ya habían empezado a tener una cierta enseñanza eran los que se negaban diciendo, yo no sé. Yo no sé, porque ya habían entrado en su cabeza, ya sabían que ellos no sabían. Con lo que se tenía que decir, seguro, tú sabes, una prueba. Vale, prueba, seguro, yo te ayudo. Vale. El diagnóstico psicogenético, básicamente, esta tarea que se llama escritura espontánea, servía para que las maestras vean que los niños tienen hipótesis sobre cómo se escribe. Lo que queremos decir es que Ana demostró que cuando el niño llega al colegio ya tiene
alguna noción Sí. de lo que es escritura. Sí, No hay que empezar no. desde cero, sino que hay que averiguar qué es lo que el niño sabe, que fue lo primero que ella demostró en el campo de la educación. Y qué es lo que después, cuando con la LOCSE y tal, se puso aquí todo el sistema educativo que fue constructivista y tal, lo que se llamaba los conocimientos previos de los niños. Bueno, esto es la base del constructivismo. Claro. Y a principios de los 80 no se llamaba los conocimientos previos, pero era lo que tú dices, es decir, los niños van por la calle, miran, preguntan, si tienen informadores pueden preguntar y se les informa, y sobre todo, claro, en una ciudad, en una población, claro, los niños que viven en una zona rural sin ningún letrero escrito es otra historia. Que es difícil, porque aunque sea Claro, de la entrada del pueblo, claro, está. Está, pero que quiero decir que en una población, pues hay escrito por todas partes. Se sabe que hay niños que han aprendido a leer mirando los letreros de la Claro, y tienda, preguntando. en autobús. Claro. Y entonces, claro, primero fue empezar a poner en evidencia ante los maestros que los niños tienen ideas sobre qué se escribe y cómo se escribe. ¿Eh? Y esto, pues, bueno, tú decías que hacíais en el INE, pues hacíamos esto, hacíamos seminarios para maestros, de algún modo hicimos pues la primera recopilación de material con niños de aquí, por decirlo así, con niños españoles de Barcelona, de Cataluña, bla, 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 para demostrar que lo que estaba en el libro, los sistemas de escritura con niños argentinos, no era un exotismo, sino que lo que hacían los niños de Argentina, de Buenos Aires, también lo hacían los de aquí. De distintos barrios. Claro, porque son las hipótesis infantiles. Y entonces, bueno, puede haber variación, que luego ya lo vimos con el tiempo, variación quizá de un año entre lo que hacen los de un sitio y los de otro, dependiendo de las oportunidades que tengan de interactuar con adultos que puedan informarles. No es lo mismo. Sobre todo esto se vio posteriormente cuando Emilia Ferreiro empezó a trabajar con niños de México de zonas de muy alto fracaso escolar y niños que aparecían por primera vez en la escuela a los 6 años, que no es la situación de aquí. ¿Qué supuso estos primeros trabajos de Ana? ¿Qué cambió? Cambió pues que empezó a correr la voz de, uy, esto de Ana Teberoski, uy, qué original, que creó resistencias también. Gente que lo rechazaba, pero de entrada. O sea, para mí quizá lo más significativo, y además estoy escribiendo un libro que algún día supongo que lo acabaré y lo recojo. Y que nos va a ir informando sobre él. Que lo recojo porque, claro, empezamos a hacer cursos, seminarios, empezaron a llamarnos, pues yo qué sé, de Valencia, de Castellón, de Tarragona, de Gerona, de aquí, de allá. Ana tenía una zona, Ana era la que iba de viajes internacionales. Yo me quedé con la costa levantina, Tenéis un Logroño, nombre, las hormiguitas, sí. ¿Cómo era? Era algo Sí, así, ¿no? Hormiguitas viajeras. Hormiguitas viajeras, porque hubo unos años que nos llamaban de muchos sitios. Pero Ana llegó en ese momento a Claro. España, que tuvimos para nosotros una persona con la formación de Ana, no la teníamos, pues no sé si fue merecido, ¿no? Pero la verdad es que fue un lujo tener a Ana Teberoski, Claro. llegar a Barcelona, a España. Y la siguiente cosa que quería decir, ahora que estamos hablando de Ana, yo siempre me acuerdo de su generosidad intelectual. Sí. Ana compartía las cosas muchísimo, te exigía mucho, pero compartía muchísimo. Entonces, claro, tú me decías, ¿qué hacíais con esto? Pues básicamente era un material para hacer formación permanente, ¿no?
porque una cosa muy significativa es, claro, cómo se acogía. Se acogía bien, en otros ámbitos quizá no, depende de qué sitio ibas, se lo cargaban, ¿no? Esto que explicáis es mentira, o sea, podía llegar a pasar, esto es mentira. Eran las resistencias Claro, propias, las resistencias al cambio. que también ahora las tenemos. Sí, pero bueno. A mí lo que me parece muy significativo era que había muchas maestras, y es lo que iba a decir que yo recojo en el libro como comentario, que decían, ah, esto, claro, yo lo he visto porque mis hijos en casa lo hacen. Entonces, claro, en una sesión de formación, la pregunta siguiente era, ¿y con tus alumnos? Ah, no, con mis alumnos no están tan preparados. No, con mis alumnos yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué dirían las familias? ¿Qué dirían las compañeras y tal? Es decir, una escisión entre las maestras que eran buenas observadoras y en su contexto familiar podían llegar a ver que sus hijos hacían cosas, que sabían cosas de escribir, que sus alumnos también podían saber, pero ellas como maestra tenían que mantenerse en lo que había marcado porque si no se iba a poner en duda su profesionalidad. Claro. Entonces, claro, aquí es donde un tema de resistencia, bueno, que luego también ya lo fuimos trabajando más, ¿no? Bueno, elaborando ya no lo que hacían los niños, sino cómo intervenir los maestros, cuáles eran las condiciones del cambio, o sea, luego todo esto lo fuimos trabajando, ¿no? Diciendo, bueno, claro, una cosa obvia, condiciones del cambio, pues tiene que haber un acuerdo de equipo, porque si no, difícilmente una maestra puede empezar a hacer unas innovaciones si no tiene el respaldo de todo el equipo de parvulario o del claustro, o, bueno, otro tema. Tiene que ser lo óptimo, que en este país no se da, y lo óptimo que sería pues que la plantilla sea estable, porque claro, el problema que tenemos ahora con las plantillas de educación. Claro, en sitios donde empiezan una innovación y cada curso cambia. Bueno, yo hay una escuela con la que he estado muy vinculada, la Escuela Municipal Tres Pins, que viene de la reconversión de la antigua escuela de sordos, que hace como 4 años así le dije a la directora, no me vuelvas a llamar hasta que no tengáis una plantilla más fija, porque si no cada vez resulta que tratamos lo mismo. Claro que tampoco la tenemos directora... que empezar desde tiene la culpa, pero es que no podemos trabajar. Claro. ¿Y qué aportó? O sea, después de este primer momento de dar a conocer el diagnóstico psicogenético, lo que se les llama los niveles de construcción de la escritura y tal, lo que hacía falta, y aquí fue trabajo sobre todo de ella, un poco mío, pero de ella con el equipo de maestros de la Escuela Casas, luego ya se juntó más gente, fue empezar a diseñar las situaciones de enseñanza y aprendizaje, porque claro, lo que está clarísimo es que los niños no aprenden solos. Los niños, esto que hay gente que dice, es que los niños aprenden solos. No, los niños no aprenden solos, y los adultos tenemos la responsabilidad de dar la mano a los niños para tirarlos para adelante, ¿no? Entonces, empezar a diseñar, bueno, las situaciones de enseñanza y aprendizaje, qué propuestas de enseñanza y cómo intervenir con los niños para que vayan aprendiendo y vayan superando los niveles de construcción de la escritura. Y bueno, y también demostró que el mejor libro es un maestro, porque el otro día hablando tú y yo me estabas comentando que claro, si el niño empezaba a construir copiando, entonces ¿para qué servía tanto libro? O sea, yo con aquello que estuvimos hablando, o sea, hay 2 ejes en el inicio de la alfabetización, en la enseñanza de Ana. Uno es basarse
en los criterios de construcción de escritura, la psicogénesis, los niveles, bueno, que ahora no voy a recitarlos, pero los niveles de construcción. La otra vertiente es que lo que se escribe tiene que ser lenguaje escrito. Es decir, no, Ana insistía mucho en esto y realmente es un cambio, ¿no? Una actividad clásica en muchas escuelas, o al menos aquí, que es la del lunes, explicar qué has hecho el domingo y escribirlo, estas actividades de pasar del oral, de la creación del oral a lo escrito, totalmente de lado, fuera, fuera, fuera. La enseñanza de Ana era pasar de lo escrito a lo escrito. ¿De la lectura? No, bueno, de la lectura o de la rememoración. Es decir, de la rememoración de lo que se había leído. Claro. Aunque fuera lectura en voz alta. Sí, claro. Porque era lectura de la maestra en voz alta, rememoración, y entonces, por ejemplo, pues que escriban el cuento, Los tres cerditos. Pero Ana siempre decía que pedirle a un niño que se pusiera a escribir con una página en blanco que era una barbaridad. Por eso, entonces, claro, más bajando, ¿no? Los tres cerditos, así, que lo escriben. Tenemos cantidad de material de tres cerditos escritos por niños de 5 años, la colección de trabajos, ¿no? Pero, por ejemplo, empezar, pues esto, por escribir, pues nombres de frutas, con escritura a partir de imagen, mandarina, naranja, plátano, bueno, tal, o cosas del mar, estrella del mar, caballito del mar, tiburón, ballena, tal. Esto, es decir, empezar por nombres comunes, ¿no? Del mismo campo semántico, lo que he dicho antes. Y todavía previo, que es lo que estoy escribiendo, 3 años, de niños y niñas de 3 años, aprender los nombres, mi nombre y el nombre de los compañeros. Vale. Pero luego, escritura de nombres comunes. Luego, escritura de pies de foto. Por ejemplo, pies de foto. Escrituras de refranes que los niños han aprendido. Pero es lengua escrita a lengua escrita. Claro. No una página en blanco, oye, escríbeme sobre esto, que se hacía antes y que se siga haciendo. Claro, porque fíjate, lo clásico en la lectoescritura era del oral al escrito, pero el oral que Ana utilizaba es un oral que viene de lo escrito, no un oral que tú haces, te lo estás elaborando. Ella le interesaba mucho el tipo de estudios de Walterón, por ejemplo, que eran las comunidades no letradas, y cómo se expresaban y que su expresión era completamente diferente. Porque todas las narraciones estas catalanas de la vora al foc, de culturas del fuego, que se cuenta, culturas que no tienen escritura. De hecho, esto es lenguaje escrito, pero en modalidad total. Bueno, pasamos ahora a Pilar Ledesma, conocida ya de todos nosotros. Pilar, adelante. Hola, Pili. Mira, con respecto a lo que estuvimos hablando acerca de la repercusión del trabajo de Ana, en mi caso en la escuela y en mi tesis, pues ha sido una repercusión muy importante.
Ana apenas le gustaba hablar de su investigación, que en realidad yo creo que estaba un poco harta de hablar siempre de lo mismo, o del tiempo que estuvo hablando de lo mismo, pero no es baladí recordar que gracias a ella el tema de la enseñanza, de la lectura y la escritura se modificó totalmente. Pero a partir de la investigación de Ana y de Emilia, el cambio en la escuela ha sido muy grande y a ella le interesaba más hablar de la didáctica de la lengua como consecuencia de su investigación psicogenética. Aquí no puedo yo contar la investigación ni resumirla, pero sí que puedo hablar del calado que ha tenido en mi trabajo y del calado que ha tenido en mi tesis y en el trabajo que hago dentro del aula. Para empezar, uniendo su investigación, sus hallazgos a la literatura, en nuestra escuela hemos orquestado una manera de enseñar totalmente distinta a lo que se hace normalmente. Una manera de enseñar que se adapta a la forma de aprender y de comprender los niños en el sistema de la lengua. De tal manera que no solo iniciamos la lectura y la escritura con el nombre, sino que vamos adentrándonos en el lenguaje de la literatura. Y a la vez que ellos van aprendiendo con H, como decía Ana, ese lenguaje, van entendiendo la semántica y cómo se orquestan las oraciones, aprenden también a leer y a escribir. Esos libros les proporcionan, por la manera que enseñamos a leer y a escribir, les proporcionan no solo materia, digamos, para iniciarse en el sistema de la escritura, sino que les animan y les ayudan a amar la lectura. Y esto es algo, yo creo que es único, que con los mismos libros que ellos aprenden a leer y a escribir, bueno, pues son los mismos libros los que ellos aman y adoran para leer. Unimos la didáctica de la lectura y la escritura con el gusto por la lectura, en una palabra. Hoy Pilar me ha pedido de intervenir para hablar de Ana Teberovsky, que ha sido una gran y generosa maestra para muchos de nosotros y una muy buena amiga. Bueno, hemos lidiado y todavía estamos lidiando con la tristeza de haberle perdido, pero como para todos los grandes, su obra se ha quedado, por suerte. Entonces, me gustaría hoy hablar un poco de cuál es su legado y discutir un poco, examinar algunos malentendidos que digamos, que han surgido a veces en la transmisión de sus estudios. Y luego trataré de examinar y de hablar un momento de cuáles son las perspectivas nuestras para el futuro, para ver y de compartir con mucho y de difundir el pensamiento de Ana. Ana fue seguramente una revolucionaria y por eso yo creo que a veces no se ha entendido bien. ¿Por qué? Hago el ejemplo de Italia, que es el lugar desde donde yo vengo y donde primero conocí los estudios de Ana, digamos a mitad de los años 80, cuando se publicó en Italia el libro famoso, el trabajo famoso con Emilio Ferreiro, Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, que era un trabajo del 79 y se tradujo en Italia en el 85 con, me parece el título era La conceptualización de la lengua escrita. Bueno, yo supe de sus trabajos en aquel entonces
y como muchos me entusiasmé por esta visión totalmente revolucionaria que daba tanto del sistema de la lengua que del sujeto que aprende, es decir, del niño, y también de la implicación de los maestros. Bueno, yo creo que uno de los motivos, eso pasó. Pasó que en un momento Ana, los estudios de Ana, digamos, fueron como mal interpretados. Se dice, el niño al centro de la enseñanza. Ana, sobre esto siempre subrayaba, y no le gustaba, que se pensara que el niño tenía que ser el intérprete, quien elegía su propio recorrido en la educación, tanto en contenido como en varios aspectos. Y decía, ¿cómo lo vamos a dejar solo frente al peligro? Estar al centro para Ana, para la perspectiva constructivista, no era seguramente hacer lo que al niño le interesaba, sino darle la posibilidad de expresar cuáles eran sus teorías, sus pensamientos, sus hipótesis, en este caso sobre la lengua, en particular la lengua escrita. Entonces, es una perspectiva diferente, donde se acompaña el niño y se da espacio al niño. Ahí la implicación del maestro. El maestro tiene que tener en cuenta la característica del desarrollo psicológico del niño y de la conceptualización que tiene respecto a la escritura. Esto es un pensamiento auténticamente revolucionario. ¿Por qué? Porque nos aleja de lo que es nuestro pensamiento de adultos alfabetizados. Se sabe que la mente cambia radicalmente al momento de la alfabetización y para un adulto es muy difícil ponerse del otro punto de vista. Tener en cuenta el punto de vista del niño, entonces, no quiere decir dejarle hacer lo que él quiere o dejarle elegir los contenidos o algo por el estilo, sino considerar cuáles son sus características. Otra parte que se prestó a un malentendido es que, claro, ese primer trabajo de Ana y de Emilia Ferreiro fue verdaderamente algo totalmente nuevo. Pero, ¿qué pasó? En muchos lugares en Italia primero se conservó toda la parte, digamos, que era la parte experimental. Me explico. Se habló de un método Teberovsky, Ferreiro-Teberovsky, y no es un método, es una perspectiva. Ellos no dan indicaciones que será así, así o así. Te ponen una perspectiva diferente. Después veremos que, sobre todo en los últimos 20 años, Ana desarrolló muchísimas actividades a través de la colaboración entre universidad y escuelas. Pero lo que se quedó como prioritario en Italia, más en evidencia, fue justamente todo lo que era, la observación de los niveles de conceptualización de los niños. Entonces, ¿qué se hacía? Se proponía como si fuera un test, una serie de pruebas que en el trabajo de Ana y de Emilia Ferreiro se hacían para demostrar, para observar más que demostrar, para
cuál era el nivel de conceptualización. Bueno, se hacían estas pruebas y se decía, mire, es así, hay un estadio presilábico, uno silábico alfabético, y después, pero ahí se quedaban. Digamos que fue muy reductivo. Este uso del instrumento y el pensar todas sus aportaciones como un método. Hablaba antes de uno de los aspectos que a mí desde el principio me parecieron muy interesantes, y fue la colaboración que siempre hubo entre la universidad y las escuelas. Yo tuve la suerte el lujo de trabajar con Ana durante varios años y de construir con ella mi tesis doctoral. Estoy muy orgullosa y muy contenta y grata de haber podido tener esta ocasión. Ahí vi cómo era importante la colaboración entre universidad y escuela. La universidad no se quedaba cerrada en sus paredes, sino se abría verdaderamente a la escuela. ¿Qué quería decir? Ana consideraba algunas escuelas, por ejemplo aquí de Barcelona, su laboratorio. Con sus colaboradores o con sus estudiantes, se ponía digamos, hacía como una formación a los maestros. Estas actividades en la clase se observaban, eran los estudiantes de doctorado que observaban, entonces había un inmediato feedback de lo que estaba pasando en el aula. Y de ahí surgieron muchísimos artículos, colaboraciones, propuestas de actividades. Creo que todas las maestras que tuvieron esa suerte de trabajar con ella han tenido una gran oportunidad. Esto no pasa a menudo. La universidad muy a menudo se queda como afuera de todo esto. El trabajo de Ana de los últimos años, bueno, ha abarcado muchísimos aspectos. Voy a citar solamente lo más importante. Por ejemplo, su atención a todo lo aspecto metalingüístico de reflexión sobre la escritura y el lenguaje, el análisis de las actividades que se pueden proponer a los niños, la atención al ambiente alfabetizador, a la importancia de proporcionar al niño un ambiente muy rico de posibilidades, de instrumentos para que pueda aprender en una manera más real la lengua escrita. Ana decía, dejamos de lado los manuales, dejamos de lado todo lo que son las fichas. Hay que construir a través de los textos reales, de la narración, de la literatura, de los folletos, de los periódicos y diarios, construir la lengua y la lengua escrita, pero muchísima atención también daba a la lengua oral, a hablar sobre la lengua, al trabajo que se desarrolla a partir del escribir en pareja, de trabajar en pareja. Digamos, muchísimos aspectos. En los últimos años colaboró en particular con Brasil, con el Laboratorio de Educação, con Beatriz Cardoso y con Angélica Sepúlveda en Brasil, y construyeron junto, entre las otras cosas, el espacio de lectura y aprender lenguaje, que son dos páginas donde se pueden encontrar muchísimas actividades y al mismo tiempo justificaciones teóricas del por qué se proponen estas actividades. Por lo que se refiere a lo que
queremos hacer para el futuro, en el inmediato. Se está organizando en Turín un seminario que está dedicado al legado de Ana. Será a la mitad de noviembre, todavía no tenemos la fecha correcta, prevé la intervención de algunas personas que han trabajado con ella. Yo, Angélica Sepúlveda, Arantxa Fernández de Viana, posiblemente Claudia Portilla y otras personas. Para mí es muy importante dar a conocer en Italia el trabajo sucesivo de Ana. Digo sucesivo porque en Italia hubo una colaboración muy importante al principio, a la mitad de los años 80, con la Universidad La Sapienza di Roma, en particular con Clotilde Pontecorvo, con Cristina Zucchermaglio, con Marina Pascucci. Pero desde ahí, como he dicho, solamente en el 2019 logramos siempre organizar en Turín un seminario con la presencia de Ana. Volveremos ahora en noviembre para empezar a difundir más los que son los estudios y el pensamiento de esta grandísima estudiosa y nada, que extrañamos y seguimos extrañando mucho. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.